versículo 9 en adelante. Me avisan cuando lo tengan por allá. No sé si los muchachos lo pusieron por aquí. Mateo capítulo 9, versículo 9. Yo lo tengo hasta el 11. ¿Lo tienen? Por allá. Si no, lo lee por aquí. Dice: al continuar su camino, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado donde cobraban los impuestos, y le dijo, ¿qué le dijo? Sígueme. Y Mateo se levantó sin cuestionar nada, y dice el texto que lo siguió. Versículo 10 dice: estando Jesús en la casa. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Sentado a dónde? ¿A dónde? Muchos cobradores de impuestos y pecadores que habían venido se sentaron también a la mesa con Jesús y sus discípulos. Miren, eso es un bochinche. Para los que les gusten los bochinches, ya vamos ahorita a hablar de esto. Esto es un bochinche terrible. Termina el texto, el versículo 11, el último que voy a leer. Cuando los fariseos vieron esto, ¿quiénes vieron esto? Hay diferentes grupos ahí que vamos a estar ya mismo viendo. Cuando los fariseos vieron esto, dijeron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con cobradores de impuestos y pecadores? Otra vez, ¿por qué come su maestro con cobradores de impuestos y con pecadores? ¿Puede sentarse? Yo soy cortito y preciso, así que usted pendiente acá. Quiero comenzar diciendo, a modo de reflexión, una pregunta. Anthony, ¿quién no ha sido rechazado? ¿Quién no ha sido rechazado en esta vida? Yo estoy seguro que si yo pudiera compartir el micrófono desde el primero hasta el último acá, todos darían un testimonio que han sido rechazados en algún momento de su vida. Ya sea por un familiar, ya sea por el trabajo, ya sea por un amigo, ya sea por un novio, una novia. Lo peor de todo, ya sea por la propia iglesia. ¿Cuántos de aquí han sido rechazados? Déjeme ver. Yo tengo que levantar también las dos manos. Todos hemos sido rechazados. Pero, yo sé que en algún momento de ese rechazo, cuando llega una oportunidad, usted la abraza como a nada. Si usted fue rechazado por mucho tiempo por un trabajo, cuando ese trabajo llega, ¿cómo usted se siente? Usted se siente tan satisfecho porque, wow, yo sé lo que costó todo esto, porque yo viví el rechazo. Y usted lo abraza y lo disfruta. Y miren, si vamos a la Biblia, desde nuestro Génesis hasta Apocalipsis, vemos personas que han sido rechazadas y son personajes icónicos en nuestra Biblia. Por ejemplo, hablamos mucho de Moisés. Moisés no fue rechazado tanto por el pueblo, pero ¿sabe qué pasaba con Moisés? Se rechazaba a sí mismo. Moisés decía: yo no puedo hacer la voluntad de tuya, Padre Dios. ¿Por qué? Porque soy, dice Reina Valera, tartamudo. Pero no es que era tartamudo, es que no era elocuente. Moisés no tenía letra, no sabía cómo hablar. Pero ¿qué le dijo Dios? Tranquilo, yo seré tu boca. Y le da una ayuda allí. Así que Moisés no era tanto que lo rechazaba la gente, pero se rechazaba él mismo. Y yo les aseguro a usted que si no aquí, usted conoce gente que también se rechazan a sí mismos, que no se dan valor ellos mismos, se rechazan demasiado. David, otro personaje icónico. ¿Sabe qué pasaba con David? Era rechazado por su propia familia. Mientras los hermanos estaban allí preparándose para la batalla, allí enviaron a David a cuidar ¿qué? Las ovejitas. Y yo quiero que ustedes sepan que en el tiempo antiguo, si había un trabajo vil, el peor trabajo era cuidar ovejas. Y allí estaba David, cuidando ovejas, rechazado por su familia. Y por último, Jesús, nuestro Jesús fue rechazado por el propio pueblo donde nació. No creían en él. Así que todos aquí podemos sentirnos identificados con el tema de los rechazados. Y lo interesante es que entonces, si usted se siente rechazado, escucha por favor, si usted se siente rechazado, usted es la persona, usted es una persona candidata para ser llamada por Jesús. Porque a Jesús le encanta llamar a gente rechazada. A
Jesús le encanta llamar a la gente rechazada. Antes de ir a los versículos, yo quiero que usted sepa que la mayoría del ministerio de Jesús lo desarrolló en Galilea y en Capernaum. Ven acá, ven acá. Poco se habla de Galilea y Capernaum, y yo quisiera, antes de entrar a los versículos, hablarle de ellos. Miren, en esta aldea era vista de buena manera porque era una aldea bien próspera. Estaba cerca de una costa, había muchos pescadores, ellos pescaban constantemente y los vendían al pueblo. Era próspera, pero era vista de mala manera. ¿Por qué? Porque allí estaban los refugiados, allí enviaban a los que deportaban y allí no había casi judíos. Y usted sabe que los judíos no se mezclaban con otros pueblos, eran judíos con judíos. Así que en Galilea y en Capernaum habían gentiles, o sea, no judíos, habían asirios, habían griegos, y venían de diferentes partes y terminaban ¿dónde? En Capernaum. Y allí Jesús decide hacer su ministerio, o por lo menos comenzar a llamar a gente allá. Y es por eso que en Mateo 4:16 dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Está haciendo referencia a Galilea, a Capernaum. Mira, el pueblo asentado en tinieblas, o sea, era vista de mala manera, porque allí pues no habían judíos. Pero mira lo que dice: asentado en tinieblas vio gran luz. ¿Por qué? Porque allí Jesús decide comenzar su ministerio. Allí Jesús decide enseñarnos las buenas nuevas de salvación. Allí Jesús decide llevar el evangelio. Qué interesante que posiblemente de nuestro barrio, yo sé que por ahí, por lo menos donde yo vivo, dicen los de Lloré, chacho. Por ahí dice, los de Lloré, pues miren, por los de Lloré, quizás usted piense que no puede salir nada bueno, pero por allá hay muchos predicadores terribles, allá hay mucha gente de Dios haciendo el trabajo. Y así estaba Jesús. ¿Cómo es posible que Jesús, habiendo tanta aldea, decida escoger a Capernaum y a Galilea? Volviendo a nuestros pasajes, versículo 9. Usted, si tiene el celular o la Biblia, usted no se separe de Mateo capítulo 9. El versículo 9 comienza diciendo, mire cómo: al continuar Jesús su camino, vio un hombre que se llamaba Mateo, que estaba sentado donde se cobraban los impuestos, y le dijo: sígueme. Y esa es la primera parte del versículo que yo quisiera desarrollar. Sígueme. Ese sígueme de Jesús es el llamado que Jesús nos hace hoy a todos. Es ese llamado que Jesús nos hace. Sígueme hoy, Anthony. Sígueme hoy. Mañana también vuelve y te dice: sígueme. Pasado mañana nos vuelve a decir: sígueme. Nos enseña el llamado que siempre nos está haciendo Jesús. No importa lo que somos, no importa lo que haremos ni lo que fuimos, Jesús siempre nos llama. Dije, Jesús siempre nos llama. No importa qué, no importa lo que somos. Y ya mismito vamos a saber que Jesús está llamando a Mateo. Eso es terrible. Ese sígueme de Jesús significa que se convierte en ese llamamiento que nos hace parte de ser sus discípulos. Escuche, por favor. Sígueme y conviértete en un discípulo. Pero para convertirte en un discípulo, eso no es nada fácil. Fácil es decir: acepto a Jesús, y hacemos nuestras oraciones protocolares y demás. Difícil es convertirse en un discípulo. Un discípulo, enseña la Escritura, que no es otra cosa que un aprendiz, un estudiante, y uno que modela a su maestro. O sea que el discípulo no solamente va a aprender de alguien, sino que va a modelar de alguien. Y ese es nuestro llamado. No solamente aprender de Jesús constantemente, sino también a modelarlo. ¿Lo ves? Así que no era un trabajo fácil ser discípulo. Era abandonar lo que quizás ya tú sabías, tú conocías, para convertirte en un discípulo. La segunda parte del versículo, ya le dije que la primera era: sígueme. La segunda: y se levantó y le siguió.
Yo les aseguro a ustedes que si fuera un puertorriqueño o una puertorriqueña y alguien se levanta y le dice, sígame, deja todo lo que tiene, vente, conviértete en mi discípulo, ¿usted se levantaría porque sí le siguiera a Jesús? Sin preguntas, sin respuesta. Pero ¿por qué tengo que seguirte? No. El texto dice que Jesús le dijo, sígueme, y él le siguió. Y eso tiene implicaciones bien terribles, poderosas, que no quiero abundar en ellas, pero en síntesis, usted sabe que Jesús en un momento dado dijo, mi yugo es fácil y ligero. ¿Se acuerdan? Mateo 11:29. ¿A qué Jesús se refería con el yugo? Sabemos que el yugo era una madera que se le ponía a dos animales cuando iban a arar la tierra para que todo quedara a la medida, pero ese yugo representaba también la enseñanza. Y dice la Biblia que los fariseos tenían un yugo sobre el pueblo por tanta ley, por tanta dogma, que ellos no podían ni vivir, ni acercarse a Dios, porque si tú no cumplías con todos esos mandamientos y dogmas, estabas lejos de Dios. Y Jesús viene y dice, llevad mi yugo, o sea, llevad mi enseñanza, porque mi enseñanza es ligera. Así que Jesús nos está invitando a convertirnos en discípulos. Miren, y hay un apócrifo, yo sé que no es un libro canónico de la Biblia, pero hay un libro apócrifo que narra algo histórico bien tremendo, y es que los discípulos anhelaban, o sea, la gente anhelaba tener un rabí, un maestro, y ellos simbólicamente hacían así, guardaban reverencia y bajaban la cabeza para que su rabí pusiera sobre ellos un yugo. Pero no era un yugo literal, era el yugo de la enseñanza que iban a recibir de ese maestro. Así que lo interesante de la segunda parte del texto, que dice que Mateo se levantó y le siguió, está hablándonos de nuestra responsabilidad. Por favor, escuche esta parte. Porque Jesús siempre está llamando, dije ahorita, siempre está haciendo llamados a personas, a gente. El detalle es, ¿cuántos están dispuestos a aceptar ese llamado y seguirle? Levantarte y seguirle. Son dos cosas muy diferentes. Porque esto no es seguirle hoy y mañana, esto es seguirle para siempre. Él se levantó y le siguió, sin preguntas, sin respuesta. Pero vamos a ver por qué hay un escándalo terrible en este llamado. Versículo 10 dice que una vez Jesús lo llamó a Mateo. Dice la Biblia que estando Jesús en la mesa en la casa, él sentado a la mesa en la casa, o sea, Jesús lo llama, Mateo le sigue y enseguida se fueron a comer. Ay, Dios mío, miren, no hay mejor cosa que después salir un culto a comer. Esto se simboliza entonces como una mesa. Estamos a la mesa con el maestro de maestros. Y dice el texto que estando Jesús en la casa, sentado a la mesa, muchos cobradores de impuestos y pecadores, mire el grupo que estaba allí, cobradores de impuestos, pecadores, habían venido y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Así que escuchen el escándalo, por favor. Y aquí quiero detenerme para hablarle de los publicanos. Los publicanos en la época de Jesús eran este tipo de personas que trabajaban con el gobierno, que tenían un jefe y por debajo de ellos también tenían empleados. Por favor, escuchen esto. Si yo era el Imperio Romano y yo reclutaba a Limari era la cobradora de impuestos de toda esta aldea, de todos ustedes. Pero Limari iba a tener por debajo de ella también a unos cobradores de impuestos, a sus trabajadores. Entonces yo le decía a Limari, yo soy el Imperio Romano, yo soy el Imperio cualquiera, Limari, yo necesito que tú me traigas 10,000 dracmas. Eso es lo que yo pido, porque toda esta aldea es mía, yo la conquisté, necesito 10,000 dracmas. Limari no solamente va por ahí a buscar en cada una de sus casas esas dracmas, sino que también ella va a buscar por encima de las 10,000 que yo necesito, sus 5,000. Entonces ella iba a garantizar su trabajo, su %. Pero entonces Limari tenía por debajo de ella también
y tenía bien a Gaby. Reclutó a Gaby a cobrarle a todo el mundo. Entonces Gaby trabaja para Limari y Limari trabaja para mí, que soy el imperio. Así que ya usted sabe que Limari posiblemente es la jefa de Gaby, velando que Gaby haga su trabajo. Gaby posiblemente era el Mateo de la vida, que estaba en aquella mesa esperando que usted llegara y diera su dracma. Pero si no lo hacía, usted iba a tener un Limari tocándole la puerta. Necesito que me pagues. Y en ocasiones la Biblia enseña que estos cobradores de impuestos abusaban del pueblo, le cobraban de más al pueblo, y esto hacía un desbalance social, económico. Por eso es que el pueblo odiaba a los publicanos, no querían saber de los publicanos. Me gusta la serie de Chosen, porque la serie de Chosen hace a un Mateo que vivía con sus familiares, eran judíos, pero él decide ser cobrador de impuestos. Y dice la Biblia que él traicionó. O sea, dice la Biblia y la Escritura enseñan que todos los publicanos, toda la gente que quería trabajar con el gobierno, rechazaban a su familia, traicionaban a su familia. Porque ahora iban a estar por toda la aldea y por toda su gente, cobrándole y abusándole por los impuestos. Así que ya usted ve el escándalo de que Jesús estaba caminando por Capernaum y de momento ve a un Mateo cobrando impuestos y le dice: sígueme. Ahora usted imagínese los judíos que estaban con Jesús. Imagínese. El texto es maravilloso porque el texto me dice: estando Jesús en la casa, sentado a la mesa, muchos, no solamente Jesús fue a la casa de Mateo a comer, dice la Biblia que muchos cobradores de impuestos y pecadores habían venido y se sentaron a la mesa también. Imagínense, esto es una mesa, imagínense, acá están los publicanos, acá están los judíos, acá están los griegos, los asirios, acá están los mezclados, los samaritanos, pero todos estamos en la mesa. Yo creo que el único movimiento en la historia desde que somos humanos, bueno, nos lo revela Jesús, el único movimiento que puede aceptar diferentes clases sociales, no importa qué, es el movimiento de Jesús. Los judíos no se mezclaban. La historia nos confirma, la arqueología nos confirma que habían etnias que no se mezclaban con otras etnias porque querían mantener su linaje. En el reino de Jesús todos caben. En el reino de Jesús todos cabemos. Algunos historiadores dicen que uno de los pasatiempos favoritos de Jesús era comer a la mesa. Por eso es que en alguna ocasión le tildaban de comilón. Jesús es bien comelón, se pasa comiendo todo el tiempo. Eso dicen ellos. Entonces, la acción de Jesús en este pasaje me enseña que hay un llamado de inclusión. No importa lo que seas ni quién eres, no importa lo que hiciste. Hay un llamado de inclusión donde todos somos parte, iglesia. Aún el que está de visita hoy, usted es parte de este movimiento. Si usted lo acepta y sigue al maestro, como hizo Jesús con Mateo. Miren, la forma de buscar a Dios en el primer siglo era bien tediosa, porque como dije ahorita, usted tenía que hacer miles de reglas para poder acercarse a Dios. Si fallaba en una, ya era un pecador, fallaba en todo. O sea, era muy difícil acercarse a Dios y al templo, y a la sinagoga menos. Entonces, ahí estaba Jesús entonces. Como ellos no podían acercarse a Dios, allí estaba Jesús acercándose a ellos por medio de la mesa. Yo hablaba con un amigo hace tiempito atrás sobre este tema, y yo creo que de alguna manera, lo hablaba con la pastora también, de alguna manera nosotros tenemos que implantar nuevamente
el volver a la mesa. ¿Qué consistía estar a la mesa? Bueno, yo te podría decir que por lo menos mis papás o mis abuelitos no lo fomentaron mucho, pero yo sé que era así, que la mesa siempre estaba servida para que la familia allí toda llegara y comiera junta, y ese era el momento más íntimo de la familia, donde todos podíamos hablar y contarnos cómo nos fue el día. La mesa era siempre ese refugio, ese lugar donde liberábamos esas emociones del día. Y el papá le preguntaba a la esposa cómo te fue en el trabajo, y la esposa le preguntaba a los hijos y cómo te fue en la escuela. Y de esa manera todos como que liberábamos emociones. Pero eso ya no se practica mucho como antes. Pero al yo leer estos pasajes, se me fue esto aquí, al yo leer estos pasajes me doy cuenta que Jesús quiere fomentarlo, que Jesús quiere que volvamos a la mesa. Gracias, hermano. Jesús quiere que volvamos a esa práctica, a estar a la mesa, porque allí suceden diferentes cosas. Muchas cosas podríamos hablar de lo que sucede en la mesa, pero hay dos que yo quiero resaltar nada más. Escuche. Número 1, se desarrollaba coinonía entre todos. Miren, esto es importante, por favor, acá. Si acá estaban los judíos, y acá estaban los samaritanos, y acá estaban los otros, los griegos, los asirios, Jesús en la mesa desarrollaba coinonía. Porque si algo quería Jesús era que todos los que estuviesen en la mesa, todos se llevaran. No importa si eran judíos o no. Y esto era un problema en el tiempo de Jesús. Los judíos no se llevaban casi con nadie. Los muy ortodoxos eran muy rígidos y hasta aquí y hasta aquí. Pero Jesús, bien caripelado, como dice el buen puertorriqueño, llama a Mateo. Mateo le sigue y se sienta a la mesa rapidito. Y el texto dice que había muchos cobradores de impuestos. Mire, mi hermano, esto está terrible. Se dice que Zaqueo, el texto dice que él era jefe de publicanos. Así que Zaqueo era la Limari de ahorita, ¿ves? Y estaba Zaqueo allí, que era publicano o jefe, quería ver a Jesús. Pero la pregunta es, ¿por qué usted cree que Zaqueo quería ver a Jesús? Vamos a ver. ¿Ah? ¿Por qué usted cree que Zaqueo quería acercarse a Jesús o tan solo verlo de lejos? O escucharlo. Dicen por acá para escucharlo. Posiblemente ya lo habían escuchado. Habían escuchado de un Jesús que se sentaba a la mesa con publicanos. Estos publicanos decían, mano, la sociedad nos rechaza. Todo el mundo nos rechaza, pero hay uno que se sienta a la mesa a comer con ellos. Pues Zaqueo decía, yo quiero saber quién es ese hombre, porque quizás Zaqueo estaba cansado de ser rechazado. Y yo creo que hoy es un buen momento para reunirnos a la mesa. Que yo no me llevo con aquel que está allí. Pues mira, tengo que decirte que en la mesa de Jesús desarrolla coinonía. Y como si fuera poco, no solamente coinonía, Jesús enseñaba en la mesa, escuche, las cosas más profundas. Fue en la última cena donde Jesús dijo, yo represento el pan que es partido, yo represento el vino que es mi sangre. Y por último se inclina a lavarle los pies a sus discípulos, como una enseñanza profunda para ellos, porque Pedro se negó al principio, no, yo no quiero que tú me hagas esto, porque esto es un trabajo vil, esto lo hacen los esclavos. No, yo tengo que hacerte esto, porque yo quiero enseñarte que en la mesa, yo desarrollo coinonía, pero yo enseño verdades profundas. Es por eso que esto se constituye la mesa del Señor. Porque martes tras domingo aquí hay palabra profunda, aquí hay palabra que nos transforma, aquí hay palabra que lo que quiere es que nosotros desarrollemos coinonía. ¿De qué nos vale reunirnos en una iglesia y estamos todos peleados? Que no me llevo con aquel, pero es mi hermano. Yo tengo que volver a la mesa. Es que me pongo molesto porque
tenemos que volver a la mesa. Tenemos que volver a la mesa. Es en la mesa donde no hay diferencias sociales, iglesia. Es en la mesa donde no hay diferencias sociales. Es en la mesa donde todos somos iguales. Es en la mesa donde todos somos iguales. Hello. Aquí no hay nadie por encima de nadie. Dios no mira por encima de nadie, aquí a nadie. Miren, Dios está... Por años nos enseñaron jerarquías, pero Dios, no me imagino desde allá mirándonos así. Dios está en la playa, cuando usted va para la playa y usted ve hacia el horizonte, así Dios nos ve, mira, a todos del mismo tamaño. Así que usted no puede sentirse mal. Usted está a la mesa del Señor hoy. En esa mesa usted es parte. Dije, en esa mesa usted hoy es parte. El último versículo que les leí hoy, Mateo 9, versículo 11, termina diciendo: cuando los fariseos, otro grupo, cuando los fariseos vieron esto, dijeron a los discípulos: ¿por qué come su maestro con cobradores de impuestos y con pecadores? ¿Por qué? Ya vimos el primer grupo, los publicanos. Ahora tenemos este otro grupo que son los fariseos. Y ya ustedes los conocen, es mencionado mucho en la Biblia, Jesús lo menciona cada rato. Y aunque era el movimiento que representaba los religiosos de su época, en ocasiones los fariseos abusaban del pueblo por la propia enseñanza. Y ponían yugo sobre todo el mundo. Y tienes que obedecer 600 y pico de mandamientos para poder ser parte o que Dios te acepte. Se consideraban legalistas y maltratantes. Y miren esto. Les dije ahorita que en la mesa Jesús daba enseñanzas más profundas, ¿verdad? Escuche, por favor. La enseñanza que Jesús le daba a la mesa a la gente era para los que estaban allí. Y allí Jesús se tiraba sus cosas, sus profundidades teológicas y demás. Y todos los que estaban a la mesa disfrutaban. Y esa enseñanza transformaba a la gente, porque Zaqueo era uno que cuando salió de aquella mesa, ¿qué dijo? Si he robado, yo lo voy a devolver el 4, el 5. Porque en la mesa suceden cosas. Porque es que luego que en la mesa Jesús desarrolla coinonía, luego da la enseñanza. Después de esa enseñanza no volvemos a hacer lo mismo, iglesia. Algo comienza a cambiar. Yo sé que es un proceso, eso no es que automáticamente cambiamos todo, pero empieza un proceso de cambio. Pero es en la mesa. Así que en la mesa Jesús daba su enseñanza profunda, pero la acción de comer con publicanos, escuche, la acción de comer con publicanos, de entrar a la mesa de un cobrador de impuestos, Jesús le estaba llevando un mensaje a los fariseos. Le estaba diciendo a los fariseos, porque los fariseos se creían que Dios era para ellos nada más. Los judíos, escuche por favor. Jonás, ¿quién no se acuerda de Jonás aquí? Bueno, yo creo que el pastor estaba trabajando algo de Jonás la otra vez en el estudio, no sé. Todo el mundo conoce la historia de Jonás. Jonás no quería ir a Nínive, y lo dice la Biblia, por una razón específica. Porque él sabía que Dios iba a perdonar a Nínive. Escuche, lo dice la Biblia. Jonás estaba molesto con Dios porque Jonás sabía, usted puede leer el capítulo de Jonás, que Dios cuando llegara Jonás allí y llevara el mensaje, ese mensaje iba a provocar que Nínive se arrepintiera. Y Jonás no quería que Dios los perdonara. Y esa mentalidad corre por alguno de mucha gente todavía hoy día. Muchos judíos pensaban que Dios era para ellos nada más. Dios es para mí. Pero con la acción de Jesús de sentarse con cobradores de impuestos, de ir a Capernaum, a la Galilea, Jesús le está llevando un mensaje a los fariseos, a los judíos, está diciendo, escuche por favor, la gracia de Dios es para todos, no solamente para los judíos. El mensaje de Dios es para todos, no solamente para un grupo. Los judíos se creían los más santos, sin embargo, le llevan a Jesús una mujer que en pleno acto de adulterio, ella no se puede defender porque la mujer no tiene voz y voto.
y todo el mundo con una piedra, porque todos eran santos, tú sabes. Pero la expresión de Jesús me confirma que aunque allí habían judíos, la mayoría todos también habían pecado. Porque cuando Jesús viene y dice: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, todos se fueron. Pues entonces todos habían pecado. Así que un dato, una nota que quiero hacer. No pienses que tu pecado no te hace parte de estar en la mesa. Al contrario, la Biblia dice que Jesús se sentaba con publicanos y con... Yo creo que la mesa fue diseñada para trabajar con esas personas. Porque termina el texto diciendo que Jesús vino para los que están enfermos, no sanos. ¿Ves? Esa fue la respuesta que Jesús le da a ellos. Voy culminando. En cada parábola que Jesús daba, siempre hacía referencia a Galilea. René, aunque eran vistos de mala manera la gente allí, Jesús siempre hacía referencia en sus parábolas al reino de Dios. El reino de Dios es comparado a, y siempre cuando usaba la naturaleza, en quien Jesús estaba pensando era en Galilea, la ciudad que se rechazaba, el lugar geográfico donde los imperios no le importaba, la Galilea. Pero Jesús en sus parábolas siempre tenía presente a la Galilea. Es en la mesa y los allí presentes es una imagen. Escuchen, esto es una imagen de lo que es el reino de Dios. El reino de Dios nos grita inclusión. El reino de Dios no es para aquí yo hacer como los rabascucos de la vida. Usted no es parte, se va para el infierno. No, eso no lo hace el reino de Dios. Eso no lo hace su mensaje. Eso no lo hace la mesa del Señor. Al contrario, en la mesa estamos todos invitando a los que están afuera, porque ustedes también son parte. Ustedes también son parte. En la mesa no hay rechazo. Ustedes ahorita me dijeron que fueron rechazados, pero tengo que decirles que en la mesa del Señor no hay rechazo. Así que si hay un lugar donde usted puede estar confiado, es en la mesa del Señor. Y la mesa del Señor, por lo menos por semana aquí, en Casa de Adoradores, se celebra martes y domingo. Y yo creo que es una buena práctica para que nosotros vengamos a la mesa del Señor esos 2 días. Porque allí somos parte, allí se va a desarrollar coinonía y allí se va a impartir una palabra que constantemente va a transformar nuestra vida. Yo quiero terminar con una parábola. Una parábola que fue dirigida a los rechazados. Escuche que ya yo termine. Lucas 18 del 9 al 14 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Quiénes son esos? Los fariseos. Y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola a Jesús. 2 hombres subieron al templo a orar. 2. Uno era fariseo y el otro era publicano. Miren esto, las implicaciones de que Jesús todo el tiempo esté diciendo los publicanos. Eso reventaba a los judíos. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. El judío rechazando una vez más a un publicano. Ayuno 2 veces en la semana, doy diezmo y todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, ni siquiera cerca, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, que soy hombre pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Una vez más Jesús utiliza una parábola para enseñarnos que en su reino, que en su mesa, que en su movimiento todos somos parte.
Yo creo que después de hoy nadie debe sentirse rechazado. Y si lo rechaza el mundo, tranquilo. Aquí hay mesa para todo el mundo. Aquí hay mesa para todo el mundo. ¿Ok?